El pasaje bíblico del día de hoy es Miqueas capítulo 6 versículo 8, haz justicia, ama la misericordia. Reflexión. El versículo Miqueas nos presenta la esencia de la relación con Dios y con los demás. El profeta Miqueas resume la voluntad de Dios en 3 acciones concisas: haz justicia, ama la misericordia y camina humildemente con tu Dios. Este versículo nos enseña que la fe auténtica se manifiesta en acciones concretas. Haz justicia implica defender los derechos de los oprimidos y vivir con integridad. Ama la misericordia nos llama a mostrar compasión y bondad hacia los demás, especialmente hacia aquellos que están en necesidad. Finalmente, camina humildemente con tu Dios nos recuerda que nuestra relación con Él debe ser caracterizada por la humildad y la dependencia. Este versículo nos recuerda que la religión verdadera no se limita a rituales o ceremonias, sino que se manifiesta en nuestra vida diaria a través de la justicia, la misericordia y la humildad. Al seguir estos principios, demostramos nuestro amor y respeto por Dios y por los demás. El pasaje bíblico del día de hoy es Salmo capítulo 139 versículos 7 y 10, donde estoy, allí está el Señor. Reflexión. Este salmo nos recuerda que la presencia de Dios es omnipresente y que no hay lugar donde Él no esté. El salmista David pregunta retóricamente, ¿cómo podría huir de tu espíritu? ¿O dónde podría escapar de tu presencia? Luego enfatiza que, ya sea en los cielos o en el abismo, en la oscuridad o en la luz, Dios está siempre presente. Este pasaje nos enseña que la presencia de Dios es un escape del y que Él nos rodea en todo momento y en todo lugar. No importa dónde estemos, en la prosperidad o en la adversidad, en la alegría o en el dolor, Dios está allí, observando, guiando y sosteniendo. Esta verdad nos da consuelo, seguridad y esperanza, ya que sabemos que no estamos solos y que Dios nos acompaña en cada paso de nuestra vida. La presencia de Dios es nuestra garantía de amor, protección y guía en todo momento. El pasaje bíblico del día de hoy es Segunda de Corintios capítulos 5 y 7, caminamos por fe, no por vista. Reflexión. El versículo nos recuerda que, como creyentes, caminamos por fe, no por vista. Esto significa que nuestra confianza y guía provienen de nuestra fe en Dios y su palabra, más que de nuestras percepciones visuales o circunstancias temporales. La fe nos permite avanzar con certeza, incluso cuando la situación parezca incierta o difícil, y nos enseña a confiar en la soberanía y promesa de Dios, superando las limitaciones de nuestra visión humana y mirando hacia un futuro eterno y glorioso. De esta manera, nuestra fe se convierte en la base de nuestra vida, nuestra toma de decisiones y nuestra relación con Dios. Si te ha gustado el versículo, comenta un versículo que te gustaría que subamos. El pasaje bíblico del día de hoy es Ruth capítulo 2 versículo 20, que el Señor te recompense por tu amor y lealtad. Reflexión. El versículo refleja la bendición de Noemí hacia Ruth, expresando su gratitud por el amor y lealtad que Ruth demostró hacia ella y su familia, especialmente hacia su suegro y su difunto esposo. La frase, que el Señor te recompense, es una oración que busca que Dios mismo recompense a Ruth por su bondad y fidelidad. Noemí reconoce que la lealtad de Ruth va más allá de la obligación familiar, y que su amor y dedicación son un reflejo de su carácter noble. Este versículo destaca la importancia de la lealtad, la bondad y la gratitud en las relaciones humanas, y cómo estas virtudes agradan a Dios. También anticipa la providencia divina en la vida de Ruth, ya que Dios sin duda recompensará su fe y lealtad, llevándola a convertirse en parte de la familia de David y, eventualmente, en una ancestral del Mesías. El pasaje bíblico del día de hoy es Apocalipsis capítulo 21 versículo 4, enjugará Dios toda lágrima. Reflexión. El versículo nos presenta una visión consoladora del futuro eterno, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En este versículo, Juan describe la nueva Jerusalén, donde Dios habita con su pueblo redimido. La imagen de Dios enjugando las lágrimas simboliza su compasión y amor paternal hacia sus hijos. La muerte, el llanto, el clamor y el dolor, que son consecuencias del pecado y la separación de Dios, serán eliminados para siempre. Este versículo nos asegura que la presencia de Dios traerá consuelo y restauración total, borrando todas las heridas y sufrimientos del pasado. En este nuevo cielo y nueva tierra, la relación entre Dios y su pueblo será perfecta, y la alegría y la paz reinarán eternamente. Este pasaje ofrece esperanza y consuelo a todos aquellos que sufren, recordándonos que nuestro dolor no es perpetuo y que Dios nos espera con amor y misericordia en la eternidad. El pasaje bíblico del día de hoy es Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 1 y 5, los últimos días. Reflexión. El pasaje describe las características de los últimos días, un periodo de tiempo que se refiere a la era actual, desde la resurrección de Jesucristo hasta su regreso.
Pablo advierte a Timoteo que en estos días habrá un aumento de la apostasía y la maldad, y que las personas se volverán egoístas, ambiciosas, orgullosas y amorales. También señala que algunas personas tendrán una apariencia de piedad, pero negarán su poder. Este pasaje nos recuerda que, en los últimos días, la fe verdadera será desafiada y la falsedad se disfrazará de verdad. Sin embargo, Pablo anima a Timoteo a permanecer firme en la fe, recordándole que la palabra de Dios es nuestra guía y fortaleza en medio de la confusión y el engaño. Este versículo nos llama a estar vigilantes, a mantener nuestra fe y a seguir el ejemplo de Pablo y otros creyentes que han perseverado en la fe a lo largo de la historia. El pasaje bíblico del día de hoy es Jeremías capítulo 31 versículos 10 y 12, los reuniré de las extremidades de la tierra. Reflexión. El pasaje es una promesa de restauración y redención para el pueblo de Israel. Dios anuncia que los reuniré de las extremidades de la tierra, indicando que recopilará a su pueblo disperso y lo traerá de nuevo a su tierra. Esta reunión no solo se refiere a la restauración física, sino también espiritual, ya que Dios promete renovar su pacto con ellos y llenarlos de alegría y consuelo. Este pasaje tiene un doble cumplimiento. En primer lugar, se refiere al regreso del exilio en Babilonia, pero también apunta hacia la venida del Mesías, Jesucristo, quien reuniría a los creyentes de todas las naciones y los haría parte de su cuerpo, la Iglesia. La promesa de reunión y restauración es un recordatorio de la fidelidad y amor de Dios hacia su pueblo, y se extiende a todos aquellos que ponen su fe en él. Si te ha gustado el versículo, comenta, un versículo que te gustaría que subamos. El pasaje bíblico del día de hoy es Lucas capítulo 10 versículos del 25 al 37, el buen samaritano. Reflexión. Buen samaritano, nos enseña sobre el amor y la compasión hacia los demás. Un experto en la ley pregunta a Jesús qué debe hacer para heredar la vida eterna, y Jesús le responde que debe amar a Dios y a su prójimo como a sí mismo. El experto entonces pregunta quién es su prójimo, y Jesús responde con la parábola del buen samaritano. Un hombre es atacado y abandonado en el camino, y tanto un sacerdote como un levita pasan por alto su necesidad. Sin embargo, un samaritano, considerado un enemigo por los judíos, se detiene, cuida sus heridas y paga por su hospedaje. Jesús concluye que el prójimo es aquel que tiene necesidad y que merece nuestra ayuda y compasión, sin importar su raza, religión o condición social. Esta parábola nos llama a vivir una vida de servicio y amor hacia los demás, demostrando que la verdadera fe se manifiesta en acciones concretas de misericordia y bondad. Si te ha gustado el versículo, comenta, un versículo que te gustaría que subamos. El pasaje bíblico del día de hoy es Segunda de Corintios capítulo 1 versículos 3 y 4, Padre de misericordias. Reflexión. El pasaje nos presenta a Dios como el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. El apóstol Pablo destaca la naturaleza compasiva y misericordiosa de Dios, quien es la fuente de todo consuelo y confort en momentos de aflicción y dolor. Al llamarse a sí mismo, Padre de misericordias, Dios revela su corazón paternal y amoroso hacia nosotros, dispuesto a ofrecer consuelo y alivio en nuestras dificultades. Además, Pablo enfatiza que Dios consuela a los creyentes para que puedan consolar a otros, creando una cadena de misericordia y compasión. Este versículo nos recuerda que, independientemente de nuestras circunstancias, Dios está siempre dispuesto a ofrecernos consuelo y fortaleza, y nos llama a compartir esa misericordia con los demás, extendiendo su amor y compasión a aquellos que lo necesitan. Si te ha gustado el versículo, comenta, un versículo que te gustaría que subamos.